Hermano, quizás usted recordará, me imagino que sí, el texto de Mateo 28, 19, que nos habla de la gran comisión. Este llamado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entendemos que este llamado es para toda la iglesia, no nada más para los discípulos de aquel entonces, sino para ti y para mí. El hecho de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. Pero como nosotros vemos a lo largo de la historia, podemos comprender que este mensaje, que en un principio fue difícil de predicar, hoy en día es un mensaje que ha sido distorsionado. Nosotros oímos hoy en día que no se predica de Cristo, sino que se predica un mensaje que tiene el propósito de satisfacer las necesidades del hombre, que no son espirituales, sino carnales. Pero además de eso vemos en la historia que esta predicación del Evangelio ha sido muy difícil, porque muchos hermanos han tenido que entregar su vida a causa de ello. Nosotros vemos que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio, pero el resultado que nosotros vemos es que Él también sufrió por causa de él. Posteriormente podemos ver, como veíamos el domingo anterior a Esteban. Esteban murió apiedrado por causa del mensaje. Y hoy en día nosotros también podemos ver cómo muchos, por ejemplo, en China, en Japón, mueren. Y no solo mueren, sino que además son encarcelados, son puestos en centros mentales y son llevados a hacer trabajos forzosos por el único motivo de predicar el Evangelio. En el siglo III hay una historia que es muy conocida y es de Perpetua y Felicidad. Y 4 varones que eran catecúmenos, o sea, 5 personas que eran catecúmenos, o sea, que estaban prontos a ser bautizados, eran nuevos en el Evangelio, que murieron por causa de la fe. En aquel tiempo, Séptimo Severo era quien gobernaba, y este hombre prohibió bajo pena de muerte la conversión tanto de judíos como de cristianos. Y estas 5 personas fueron personas que se habían convertido al cristianismo, y a causa de su fe fueron entregados a las fieras, fueron muertos de forma muy trágica, pero estas personas fueron fieles a Cristo, murieron gozosos, y eso es increíble y es maravilloso. Y esto sucedió incluso con Esteban cuando fue apedreado, así como meditábamos el domingo anterior. Este hombre no murió triste. Y usted puede ver a lo largo de la historia que muchas personas se entregaron por causa de la fe, otros cantando, otros orando a Dios. Y es maravilloso ver cómo a través de esas personas que predicaron fielmente el Evangelio, el Espíritu Santo obraba en ellas para que ellas pudieran estar dispuestas a entregarse hasta la muerte. Ahora, lo interesante de esto es que nuestro Señor Jesucristo nunca ocultó el sufrimiento de su iglesia. En Juan 15, 20 leemos, por ejemplo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero también dijo esto, que no nos dejaría solos, que enviaría un consolador y que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. La iglesia predica el Evangelio, pero no está sola en esta predicación, en esta labor que es tan maravillosa. Dios, a través del Espíritu de Cristo, nos acompaña para que nosotros anunciemos estas verdades al mundo. Y eso es maravilloso y debemos siempre tenerlo en cuenta. Ahora bien, como nosotros podemos ver a través de nuestro texto, Felipe predica en Samaria. Pero si analizamos el contexto, Felipe y un conjunto de personas viene predicando el Evangelio por causa de que Pablo les estaba persiguiendo. Pablo asolaba a la iglesia es esparcida y estos aprovechan de predicar el mensaje. No se ocultan, sino que anuncian la verdad con denuedo. Ahora, una de las cosas importantes es que Samaria era parte de la profecía de nuestro Señor Jesucristo de anunciar el Evangelio a toda criatura.
Por lo tanto, en Hechos 1:8, por ejemplo, él dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como podemos ver, este es parte del plan de Dios, tanto el sufrimiento como la predicación hacia Samaria. Y en este mensaje que Felipe entrega, podemos ver grandes cosas, como por ejemplo, una predicación fiel. Podemos ver cómo a través de esta predicación fiel la iglesia se une. Pero además de eso, podemos ver que a pesar de todo ese contexto doloroso, la iglesia se goza. Les invito a ver el primer texto de Hechos 4, que es en el cual estamos meditando. Hechos 8:4, el versículo 4 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El texto nos dice que a causa de la persecución, los cristianos fueron esparcidos sembrando la semilla del Evangelio. ¿Y cuál es la razón de este esparcimiento? Bueno, como meditamos anteriormente, eran los deseos de Saulo de acabar, de destruir con la iglesia. Hechos 8:3, por ejemplo, nos dice, que leímos en la lectura alternada: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo no discriminaba, hermanos. Saulo atentaba contra hombres y mujeres que predicaban el Evangelio. Nos dice que asolaba la iglesia. Esto quiere decir maltratar. Ya esta idea es una palabra griega antigua que podía referirse a un ejército destruyendo una ciudad o un animal silvestre, destrozando su carne. Esto nos quiere enseñar que Pablo, al asolar la iglesia, estaba realmente convencido en destruirla, así como un ejército destruye a una ciudad. Pero lamentablemente no lo consiguió. Ahora bien, entre los exiliados que fueron esparcidos por causa de esta persecución, Lucas destaca a Felipe. Felipe, en el versículo 5 se nos dice que él descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba de Cristo. ¿Quién es este Felipe? Bueno, Felipe era el evangelista, según Hechos 21:18, y era uno de los 7 varones llenos del Espíritu Santo, nombrados por los apóstoles para ministrar a las viudas en Jerusalén. Esto usted lo puede ver en Hechos 6:5. Ese hombre era Felipe, quien les predicaba de Cristo, según nosotros leemos. Y es interesante que Lucas dice que predicaba. Esto quiere significar que Lucas era un heraldo. Heraldo en la antigüedad era un pregonero que iba a las ciudades y anunciaba un mensaje del rey. Ahora, una de las características importantes de un heraldo era que éste debía entregar el mensaje a la ciudad tal como se lo había entregado el rey. No debía modificar absolutamente nada. Y este hombre, incluso los heraldos que estaban a cargo de esta labor, tenían tanto temor de anunciar ese mensaje que se les había entregado, que meditaban en ellos y trataban de hacerlo y entregarlo de forma literal, con el fin de no ser infiel al rey quien les había encomendado esta labor. Y este heraldo era Felipe. Pero nosotros también entendemos que usted y yo también somos heraldos, porque también hemos sido encomendados, como veíamos en la Gran Comisión, de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Y así como Felipe, usted y yo debemos tener el mismo temor de entregar ese mensaje de forma fiel. Debemos tener el mismo temor de entregar ese mensaje sin modificarlo. Pero lamentablemente nosotros vemos hoy en día que ese mensaje ha sido modificado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día no se predica de Cristo como predicaba Felipe. Hoy en día se predica cualquier cosa, pero no se predica el fiel mensaje del Evangelio. Lamentablemente, ese mensaje hoy en día ha sido distorsionado, y usted y yo tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de anunciar un mensaje fiel como tal, como se nos había encomendado y se nos encomienda a través de las Escrituras. Ahora nosotros podemos ver que Felipe predicaba de Cristo
Y básicamente lo que Felipe anunciaba era la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio está centrado en la persona de Él. Podemos ver en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Pero primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí Pablo está dando a conocer un mensaje que él ya había entregado anteriormente a los corintios, y él se lo resume y le dice: este es el mensaje que yo entregué. Y como podemos ver, el evangelio que Pablo predicó a los corintios era un mensaje que estaba centrado en una persona, Jesucristo. Ahora, el problema que nosotros tenemos aquí es que para poder nosotros ser fiel al mensaje del evangelio debemos hacer algo, y es conocer a esa persona. Y ese es uno de los motivos por el cual hoy en día no se predica el correcto evangelio, porque los cristianos que están predicando no están dedicando el tiempo a centrarse en las Escrituras y conocer a ese Señor del cual predican. Usted y yo tenemos la gran responsabilidad de ir a las Escrituras, dedicar tiempo a las Escrituras para conocer a Cristo. Él mismo dijo a los judíos que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Por lo tanto, usted y yo, como pregoneros, como heraldos, debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, pero para eso debemos volver a las Escrituras. Debemos conocer a nuestro Señor. Debemos conocer su vida, su obra, lo que Él hizo en la cruz, para que nosotros podamos ser fieles allá afuera y anunciar ese mensaje poderoso. John Stott nos dice: las Escrituras dan testimonio de Cristo, el único Salvador de los pecadores. Por lo tanto, un buen administrador de la palabra está obligado a ser también un heraldo celoso de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, hay un motivo por el cual nosotros debemos ser responsables a este mensaje. Predicar el Evangelio centrado en la persona de Jesucristo es de suma importancia, porque a Dios le plació, a través de ese mensaje, de la locura de la predicación, como dice Pablo, salvar a los hombres. Hoy en día, lamentablemente, se está predicando un evangelio engañoso. Está trayendo a las personas no a Cristo, sino a la iglesia. Y no para obtener salvación, sino para obtener cosas materiales. Usted y yo, como pregoneros del mensaje, debemos ir a las Escrituras, debemos conocer a Cristo y debemos ser responsables con ese mensaje a la hora de entregarlo, porque a Dios le plació, a través de ese mensaje que usted entrega, salvar a los pecadores y llevarlos a Cristo, a esa cruz maravillosa en el cual nos arrepentimos y reconocemos nuestras maldades, y Dios, a través de su Santo Espíritu, obra de tal forma que los salva. ¿Y los salva de qué? De su pecado, de la consecuencia eterna que es el infierno, y les permite, les da el privilegio de vivir una relación con Él hoy y una relación con Él eterno. ¿Notan la importancia de predicar el correcto evangelio? Tener temor a la hora de anunciarlo, comprender que cuando yo anuncio ese evangelio no debo predicar algo que a mí se me plazca, no es anunciar lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. No es anunciar de un supuesto Cristo, sino del Cristo que anuncian las Escrituras. Y la responsabilidad está que a través de ese mensaje Dios puede salvar un alma que hoy en día está en pecado y en riesgo de ir al infierno. Continuamos leyendo Hechos 6, nos dice: y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Usted recordará Hechos capítulo 4, versículos del 25 al 31. En ese contexto, la Escritura nos dice que Pablo y Juan venían del concilio luego de ser azotados y amenazados. Ellos, en el contexto de Hechos 4, 25, dice que se reúnen con el pueblo y les cuenta al pueblo las cosas que le habían sucedido, las amenazas que habían recibido. Y la iglesia hace algo maravilloso. La iglesia se une y ora a Dios. Es interesante eso, porque ellos le dicen: ¿saben qué? Hemos sido amenazados. Hemos sido amenazados. Y esto es grave, esto es peligroso. La iglesia no dijo: ok, dejemos de predicar. La iglesia se unió
y oró a Dios. Y esto justamente es lo que sucedió cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria. La Escritura nos dice que ellos estaban unánimes. Esto quiere decir que estaban en un mutuo acuerdo, escuchando y viendo lo que Felipe les decía. Ahora lo interesante de esto es que este justamente era el anhelo, y es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo demuestra, por ejemplo, cuando Él oró al Padre. En Juan 17, versículos 20 al 21 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, nosotros podemos ver que el Evangelio nos une. ¿Y por qué nos une? Porque nos constituye como familia. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y cala de tal forma a través del Espíritu Santo, la Escritura nos dice en Gálatas 3:4 que nos hace hijos de Dios y por lo tanto hermanos en la fe. Nos constituye como familia. Juan Calvino decía: si en verdad están persuadidos de que Dios es el Padre común de todos y de que Cristo es la única cabeza, se amarán unos a otros como hermanos, comunicándose mutuamente lo que poseen. ¿Saben, hermanos? El problema es que no tomamos la trascendencia de esta unidad. Porque si usted mira a la persona que tiene a su lado, es su hermano. Por ejemplo, Felipe puede mirar a su esposa, pero esa persona no es solo su esposa, esa persona es su hermana en la fe. Mis hijas son mis hijas, pero son mis hermanas en la fe. Y así podemos ver que a través de esto, de este Evangelio poderoso, Dios nos une a nosotros como una comunidad de hermanos, como una comunidad de personas que no solo son salvos, sino son personas que están unidas por medio de la fe y que tienen un Padre y que tienen el mismo Señor. Entonces, por esta razón es que nosotros debemos tomarle el peso a lo que produjo el Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de hermanos que tenemos una responsabilidad con él. No se trata nada más de preocuparme de mi hermano cuando mi hermano está pasando una dificultad. No se trata de orar por él nada más cuando se necesite orar por él. Nosotros debemos amar a nuestro hermano de forma sacrificial, tal cual como la Escritura nos enseña. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:16 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice y concluye Juan: también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Hermanos, el Evangelio nos constituye como familia, nos declara hermanos. Por lo tanto, usted y yo, como hermanos en la fe, debemos sacrificar nuestras vidas, nuestro tiempo hacia nuestros hermanos, orando por Él constantemente, rogando por Él a Dios para que Dios sobre en su vida y estar también dispuesto a sacrificar, si es necesario, nuestro dinero con el fin de ayudarle si Él está pasando alguna necesidad. ¿Y por qué? Porque nosotros comprendemos y conocemos el gran amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Entonces, si nosotros conocemos ese verdadero amor, podemos amar tal cual como la Escritura nos demanda. Tenemos una gran responsabilidad como familia, y es amarnos de tal forma como Cristo ama a la iglesia. Y es por esas razones que debemos tomar en cuenta cómo el Evangelio transforma nuestras vidas de tal forma que nosotros nos unimos en la fe. Porque conocemos a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Continuamos leyendo Hechos 8, del 7 al 8. Porque muchos tenían espíritus inmundos y salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. En estas palabras nosotros podemos ver cómo Felipe, al predicar en Samaria, el Evangelio actuó de forma dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que trajo salvación, que trajo unidad sobre la iglesia, pero además obró por medio de milagros. Y concluye Lucas diciendo que provocó gran gozo a la ciudad.
los milagros en aquel entonces eran acompañaban el mensaje del Evangelio para dar autoridad y credibilidad al mensaje. Hoy en día nosotros cuando predicamos el Evangelio no necesitamos milagros, porque nosotros tenemos las Escrituras como máxima autoridad en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, nuestra autoridad es la palabra. Anunciamos a través de la palabra el mensaje del Evangelio. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios no sea un Dios de milagro. Dios puede obrar a través de milagros cuando Él le plazca. ¿Ok? Luego, Él nos dice la Escritura de que obró en milagros, ¿no es cierto?, en Samaria, pero la consecuencia de todo esto, de la salvación, de la unidad, de la predicación cristocéntrica, trajo gozo sobre aquella ciudad. Ahora, aquí es importante hacer una gran diferencia, porque el gozo que estaban experimentando los hermanos en Samaria era un gozo espiritual, no era un gozo humano. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos hacer esta diferencia. Porque el gozo humano es pecaminoso, hermanos. El sentimiento en general del hombre es pecaminoso. La definición de gozo se traduce como un sentimiento de profunda alegría y placer. Entonces, nosotros podemos ver que a lo largo de nuestra vida, nosotros experimentamos el gozo natural. Por ejemplo, cuando recibo algo que quería, cuando sucede algo grande en mi vida, yo experimento ese gozo. Experimentamos el gozo constantemente, experimentamos esos sentimientos de alegría constantemente en nuestras vidas. Pero ese gozo que nace de nosotros es un gozo pecaminoso. Y digo esto ¿por qué? Porque la naturaleza del hombre en general es pecaminosa. En general, la naturaleza del hombre es caída, es perversa. Nuestra naturaleza es depravada por naturaleza, y quiero decir con esto que cuando el pecado entró en el hombre a través de Adán y Eva, todas nuestras facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Por lo tanto, todo ese gozo humano que pueda nacer en nosotros es un gozo pecaminoso. El gozo que experimentaban en Samaria no era un gozo como tal, sino era un gozo que provenía de Dios. Ese era el gozo que estaban experimentando de ellos. Y ese es el gozo que nosotros experimentamos cuando el Evangelio cala en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque este gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, cuando el Evangelio cala en la vida del hombre, produce salvación, ¿no es cierto?, trae unidad, pero además de eso, por medio del Espíritu Santo, produce gran gozo. Y el gozo lo produce por aquella salvación tan grande que ha obtenido a través de la gracia de Dios. Y ese es el gozo que nosotros, como cristianos, como hermanos en la fe, experimentamos. Pero aquí ocurre el problema. Es que ese gozo nosotros lo perdemos por una razón: el pecado. Usted y yo podemos disfrutar de ese gozo de forma permanente, pero lamentablemente, como somos seres pecadores, nosotros perdemos el gozo. Y un ejemplo de eso lo vemos en David. Recordemos que David, como bien leíamos en un principio, era un varón conforme al corazón de Dios. Pero nosotros vemos a lo largo de la historia que David cometió muchas faltas. Y una de esas fue que él, por ejemplo, se acostó con Betsabé. O sea, adulteró. Y esa mujer era la mujer de Urías, ¿no es cierto? Y luego de esto, ¿qué hizo David? Indirectamente mató a Urías, porque lo envió al frente de batalla con la finalidad de que éste muriera. Entonces David, en el Salmo 51, que usted puede leerlo completo, es maravilloso, vemos cómo él públicamente confiesa su pecado y ora en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, como nosotros podemos ver, podemos disfrutar de tal gozo siempre y cuando, hermanos, usted no caiga en el pecado y practique el pecado. Lamentablemente, cuando nosotros como seres pecadores pecamos, nosotros pisoteamos esa obra maravillosa de Dios y lamentablemente como consecuencia perdemos ese gozo tan maravilloso que podemos tener al disfrutar de Cristo, de nuestro Señor.
al disfrutar de aquella obra que Él hizo por nosotros en nuestras vidas. Dios obra por medio de su Santo Espíritu y trae gozo, pero lo perdemos cuando nosotros pecamos. Yo me imagino que usted y yo, como hijos de Dios, anhelamos disfrutar de ese gozo constantemente en nuestras vidas, pero somos seres tan débiles que por cualquier motivo lo podemos perder, especialmente cuando caímos en pecado. Isaías 59:2, por ejemplo, nos dice: por vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, por vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Hermanos, nosotros debemos entender que cuando nosotros faltamos, cuando nosotros pecamos en contra de Dios, nosotros no nada más estamos cometiendo una falta, estamos transgrediendo su ley, sino que estamos entristeciendo al Espíritu Santo, y como bien dice Isaías, Dios también a veces como que se pone las manitos aquí, porque quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestra falta y porque quiere que nosotros gocemos de esa salvación tan grande que Él ha traído a nuestras vidas. Es por eso que yo les invito a ustedes a que mediten en torno a esto, a que comprendan que nosotros debemos y podemos vivir un gozo maravilloso, porque el Espíritu Santo está en nosotros y de Él procede ese gozo. R.C. Sproul nos dice: el cristiano siempre está en el Señor y el Señor siempre en el cristiano. Y esa es siempre una de las razones para tener gozo. Entonces, como el Señor nunca nos abandona, podemos gozarnos siempre. Pero debemos nosotros venir adelante de Dios, arrepentirnos de nuestras faltas y rogar a Dios, como David, que Dios traiga gozo sobre nuestras vidas, para que siempre nos gocemos en el Señor, para que siempre disfrutemos de ese gozo maravilloso. Y así, de tal forma, no nos gozaremos de lo que el mundo nos ofrece, no nos gozaremos de las cosas que nosotros como naturaleza carnal queremos, sino que nos gozaremos en nuestro Señor Jesucristo. Entender eso es maravilloso, porque podemos gozarnos siempre en Él. Podemos siempre mirar la cruz y gozarnos en nuestro Señor. Usted piense por un momento en Felipe, por ejemplo. Viene de una persecución. Mataron a Esteban. Este hombre debería haber estado destrozado. Debería haberse ido a esconder a una cueva para que no lo mataran a él. Pero este hombre observaba a su Señor Jesucristo, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, según dice su palabra. Era un hombre que se relacionaba con Dios. Era un hombre que estaba constantemente observando a Cristo en las Escrituras. Y por esa razón este hombre no huyó, no se escondió, sino que predicó el Evangelio, y el Evangelio habló de tal forma que se gozaron todos. Toda esa ciudad estaba gozosa, porque el Espíritu Santo obró en ellos. Usted y yo también podemos como comunidad gozarnos, pero es necesario que nos arrepintamos de nuestras faltas, que no practiquemos el pecado el cual Dios aborrece, y amemos a nuestro Señor Jesucristo y disfrutemos de su santa voluntad. Les invito a meditar en esto, les invito a que disfrutemos de esto, que como comunidad nos gocemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como nosotros hemos podido ver, el Evangelio es dinámico, y usted y yo tiene ese Evangelio en la punta de sus labios para predicarlo allá afuera, para anunciar al mundo las maravillas de Dios, esa maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo que trae salvación a las vidas, que trae unidad, que trae gozo. Yo les invito a que usted, por supuesto yo, meditemos en torno a esa gran comisión, a ese llamado a anunciar el Evangelio de forma fiel como un heraldo que proclama sin modificar el mensaje del Rey, porque ese mensaje es el que trae salvación a las vidas de los hombres, así como trajo salvación sobre nuestras vidas. Ese mensaje es el que trae unidad a la comunidad, ese mensaje es el que trae gran gozo. Pero si usted no predica y vive ese mensaje, no hay gozo, no hay unidad, no hay fidelidad, hay nada más que pecado en nosotros. Y eso distorsiona absolutamente todo. Por eso es importante que la iglesia vuelva a las Escrituras, conozca de su Señor, se dedique a conocerle a Él, se dedique a vivir una vida santa para que pueda disfrutar de Él de manera maravillosa. Así que les invito
a que usted medite en torno a esto, medite en torno a lo que está predicando. Está predicando de Cristo. Está siendo fiel a lo que la Escritura nos enseña de Él. Nada más está guardando silencio. O quizás tiene miedo. Porque nosotros entendemos que hoy en día predicar el Evangelio no es fácil en el contexto que nosotros vivimos. No es fácil, porque se van a burlar de nosotros. Porque la gente no quiere vivir una vida santa, quiere vivir una vida pecaminosa. Pero es necesario que nos relacionemos con Dios para que Él obre en nosotros. Porque toda la gente que hoy en día está allá afuera es como si estuviera cegada, caminando para caer a las profundidades del infierno. Y Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado a nosotros el privilegio de anunciar esas buenas nuevas de salvación al mundo. Para que esas personas que están caminando, que se están a punto de ir al infierno, sean salvas y disfruten de ese gozo maravilloso que usted y yo disfrutamos. Oremos, hermano. Padre, te alabamos y damos gracias. Porque tu palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, que llevó nuestros pecados en la cruz. Nos enseña esa obra maravillosa que trajo salvación a nuestras vidas. Tu palabra también nos dice que nosotros hemos sido encomendados a predicar, que la cosa no iba a ser fácil, pero gracias te damos porque tú estás con nosotros, porque Cristo a través de su Espíritu mora en nosotros.